Bien, buenas tardes a todos y todas las presentes. En primer lugar, agradecer su participación para este evento que ha sido organizado por el Instituto de Investigaciones de la Carrera de Ciencias del Desarrollo CONTICI. Bueno, creo que ya estamos un número apropiado para poder iniciar. Los demás se van a ir uniendo. Y primeramente, dar la bienvenida a nombre del instituto y de la licenciada Nora Condori, que lastimosamente en estos momentos nos ha dejado para representarla, y también para agradecer a nuestro expositor, al licenciado Heredia, de quien vamos a leer una parte breve de su extenso currículum y después le cedemos la palabra, licenciado. El licenciado Gabriel Heredia es docente de la carrera de Ciencias del Desarrollo, seguramente varios de ustedes lo conocen. Es economista de profesión, egresado por la Universidad Técnica de Oruro. Tiene una maestría en Administración de Empresas por la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Tiene una maestría para el desarrollo establecido por la Cooperación Técnica del Harvard Institute for International Development. Con toda esa experticia que el licenciado, colega Heredia tiene, es que ahora nos va a colaborar impartiendo este curso. Sea usted bienvenido, licenciado, le cedemos la palabra. Muchas gracias, licenciada. Muy buenas tardes, estimadas y estimados participantes de este seminario taller. Vamos a iniciar. Ya les envié algún material para que ustedes puedan hacer el seguimiento de lo que vamos a ir viendo en esta sesión del día de hoy. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos una lectura de lo que es la encuesta y también tenemos una encuesta con la que vamos a trabajar. Muy bien, entonces les voy a compartir pantalla y a ver, déjenme ver. Perfecto. Y vamos a comenzar con nuestra sesión de este seminario taller. Con el material que hemos preparado para el efecto. Tenemos las definiciones de algunos autores. Una de ellas nos dice que vamos a comenzar con lo que significa la encuesta, ¿ya? Entonces he preparado un material para este efecto. Vamos a comenzar por algunas definiciones de lo que es realizar. Se pretende caracterizar a la población en función de cierto tipo de variables seleccionadas. Y ahí tenemos algunas opciones para las cuales son útiles el cuestionario descriptivo. Entonces, proveer perfiles, mostrar facetas o dimensiones de un fenómeno, sistema, proceso, mecanismo, generar o crear tipologías o categorías, clarificar secuencias o conjuntos de etapas, documentar información, etc. En la misma línea de Hernández y otros, por eso es que utilizamos este icono que representa una referencia de este texto, ¿no? Que es de Hernández y otros, que titula Metodología de la Investigación, que en este caso el icono corresponde a la 5ª edición. Y claro, la encuesta correlacional o causal, cuando se busca caracterizar relación entre variables
en una población. Entonces, para encontrar información, determinar la validez de un principio, vincular diferentes asuntos, confirmar o construir teoría e hipótesis, extender teoría e hipótesis, etc. Y aquí tenemos un ejemplo del proceso de encuesta, los pasos que Hernández y otros sugieren que podamos seguir para todo este proceso de encuesta. Nos indica identificar a los usuarios de la encuesta. Por supuesto, esto pasa por el tema de definir lo que es población, muestra, marco muestral, la unidad de análisis, hasta la unidad de observación. Especificar el tipo de información requerida, que lo vamos a trabajar en función a variables, el planteamiento del problema para poder trabajar esas variables y verificar que las variables de las que queremos recoger información estén consideradas. Y aquí específicamente dice determinar las variables que se van a medir puntualmente, establecer quiénes serán los encuestados, que pasa por lo que les decía el tema del muestreo, desde la población hasta la unidad de análisis y la unidad de observación. Definir cómo será administrado el cuestionario, es decir, la metodología para poder aplicar el cuestionario, todo lo que implica la logística de la aplicación del cuestionario, integrar el equipo que llevará a cabo la encuesta, que es parte de esa logística, determinar qué recursos son necesarios para conducir la encuesta, que también es parte de esa logística, establecer si se usa un instrumento existente o se genera uno nuevo. La ventaja de utilizar un instrumento existente es que podemos utilizar cuestionarios estandarizados o generar uno nuevo, en cuyo caso tendríamos que hablar necesariamente de fiabilidad y validez, ¿no? Aunque de la misma manera, si tenemos un instrumento ya aplicado en otra investigación, la sugerencia sería que probemos, aunque ya haya sido probado en otro ámbito, la fiabilidad y la validez. La recomendación siempre sería hacer una prueba de fiabilidad y validez a partir de la muestra piloto en nuestro contexto, para contextualizar también el instrumento de medición. Establecer cómo los datos e información de la encuesta van a ser analizados y reportados, construir el instrumento, llevar a cabo la prueba piloto, claro, aquí ya construir el instrumento definitivo, llevar a cabo la prueba piloto, que también nos puede servir la prueba piloto para medir la validez y la fiabilidad. La recolección de datos, donde ya estamos aplicando el instrumento de medición. Analizar los datos, que implica el trabajo de gabinete. Revisar los resultados con el equipo de investigación. Elaborar el reporte de resultados. Entonces, esto en todo caso es solamente una sugerencia. Y ya que hablamos de fiabilidad,
La fiabilidad se refiere a la ausencia de errores de medida, es decir, al grado de consistencia y estabilidad de las puntuaciones obtenidas a lo largo de sucesivos procesos de medición con un mismo instrumento. También podemos decir, según Hernández y otros, que la fiabilidad nos mide la confiabilidad, es decir, el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. En síntesis, la fiabilidad lo que mide es la consistencia del instrumento de medición. La consistencia para medir lo que queremos medir. Es decir, si el instrumento de medición es consistente para medir lo que queremos medir a través de variables. Y la validez, que se refiere a la capacidad de un instrumento de medición para cuantificar el rasgo para cuya medición ha sido diseñada. En la línea de Hernández y otros podemos decir el grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir. Es decir, si está midiendo lo que queremos que mida. Si el instrumento está midiendo lo que queremos que mida. Si está midiendo lo que debe medir. Esa sería la validez. Y la fiabilidad, la consistencia del instrumento. Y aquí también tenemos, a sugerencia de Hernández y otros, un cronograma de encuesta. Solamente es una sugerencia, pero nos ilustra de alguna manera lo que tendríamos que considerar en un cronograma. En una primera instancia, el desarrollo de la primera versión del cuestionario, la prueba piloto, donde tendríamos que ver el tema de fiabilidad y validez, la evaluación de la prueba piloto, la construcción de la versión definitiva del cuestionario, porque la evaluación de la prueba piloto nos permite ver no solamente el tema de fiabilidad y validez, sino nos permite ver a través ya de un vaciado de datos preliminar, nos permite ver la consistencia que tiene el cuestionario y ver si está cumpliendo el objetivo para el cual ha sido diseñado. Ver si estás recogiendo la información que quiero, con la que quiero trabajar en la investigación. Entonces, a partir de ello, se puede hacer la capacitación de los encuestadores, de ser necesario, si es que se va a utilizar encuestadores, la recolección de los datos como tal, el análisis de los datos, que ya forma parte del trabajo de gabinete. Entonces, la parte de la recolección de los datos, bueno, desde la capacitación, podemos decir que es el trabajo de campo, ¿no? El análisis de los datos, decíamos, y la elaboración de los reportes de investigación. Entonces ahora vamos a entrar a la parte práctica de la encuesta y en el escritorio podemos observar el icono de el SPSS, esta es la versión 19, con la que vamos a trabajar en esta oportunidad. Tenemos el icono en la parte inferior derecha. Entonces vamos a hacer doble clic a este icono. Si está bien instalado, el programa les va a salir este cuadro de diálogo y en el fondo
el área de trabajo del SPSS. Entonces cancelamos. Y vamos a ver brevemente en qué consiste el SPSS. Aquí tenemos que ver primero los tipos de ventana para irnos familiarizando con el SPSS. Si nos damos cuenta, es muy similar a las aplicaciones de Office, donde tenemos en todo caso las barras de menús, tenemos las barras de herramientas, y lo primero que hay que ver en el SPSS es los tipos de ventana que existen. En la parte inferior izquierda vemos que existen dos tipos de ventana. La ventana de la vista de datos, en la cual se encuentra el SPSS, que estamos mostrando en pantalla, que nos sirve para poder introducir los datos, ya sea introducir dato por dato o copiarlos, aunque también hay otras maneras, pero nos sirve para ver los datos propiamente, viendo también cada variable y su respectivo dato. Y tenemos otra ventana que es la vista de variables, que nos permite hacer la configuración de las variables para después hacer el vaciado de datos en la vista de datos y poder trabajar con esos datos. Entonces, en la vista de datos vamos a visualizar los datos según las variables, y en la vista de variables vamos a poder visualizar cada variable y vamos a poder hacer la configuración de estas variables. Entonces, vamos a trabajar en vista de variables. Primero vamos a hacer la configuración de los datos. Y para ello tenemos preparada una encuesta, que es una encuesta de consumo de comida rápida en la ciudad de La Paz. Entonces, para ello hemos tenido lecturas, en una de las cuales tenemos el sustento teórico para poder elaborar una encuesta. Por ejemplo, en este caso, esta encuesta sería de tipo personal, ¿no? Según la temática, sería una encuesta de salud y de condiciones de vida. Según su temporalidad, sería una encuesta sincrónica, porque solamente se la va a llevar a cabo en un momento en el tiempo, una sola medición. No se lo va a hacer, digamos, a lo largo de los años, como las encuestas de hogares que se realizan cada año. Esto es en un momento en el tiempo para recoger cierta información que nos puede permitir hacer una investigación en un momento en el tiempo, que puede ser el 2020. También podemos ver el tema de la construcción del enunciado, y entonces ahí ver los tipos de pregunta. En lo que significan los tipos de pregunta, según su respuesta, tenemos abiertas y más bien tenemos cerradas, dicotómicas, en este caso en la 1, y aquí tenemos abierta. Y claro, aquí vamos a tener una variable que enseguida vamos a detallar, una variable cualitativa y aquí una variable cuantitativa. Entonces aquí es cerrada y aquí es cuantitativa, es abierta. De la misma manera, acá tenemos
tenemos preguntas cerradas, aquí dicotómica y aquí multicotómica. Es una encuesta bastante sencilla, ¿no? Un cuestionario bastante sencillo. Y aquí también abierta, cuantitativa. Entonces vamos a comenzar. De lo que se trata este cuestionario es de que se está haciendo un estudio de consumo de comida rápida en la ciudad de La Paz. Entonces, para lo cual se ha preparado 6 preguntas que las vamos a ir trabajando en SPSS. Entonces, vamos a comenzar con la primera parte de la encuesta, que corresponde a los datos generales, ¿no? El sexo, la edad, el grado de instrucción. Y después, a partir de la pregunta 4, ya entramos en la temática del consumo de comida rápida como tal. Entonces, favor indique a qué sexo corresponde. Esa es la pregunta. Vamos a ir configurando. Ya lo habíamos copiado, ¿no? Y entonces vamos al SPSS. Estamos en vista de variables, en la ventana vista de variables. Y entonces vamos a trabajar en forma horizontal cada variable. Entonces, el 1 representa la primera variable, el 2 a la segunda variable. Entonces, vamos a tener un nombre. Aquí vamos a colocar un nombre resumido. No puede ser con espacios ni con símbolos, solamente texto. Entonces, podemos resumirlo con la palabra sexo. Tipo. Cuando hablamos de tipo, aquí tenemos varias opciones, pero principalmente aquí tenemos que ver si es de tipo numérico, es decir, si es una variable cuantitativa, o de cadena. Generalmente se utilizan estas dos opciones, o de cadena, que sería de tipo cualitativo. Pero en todo caso, como en los trabajos de investigación que vamos a hacer, aunque sea la variable de tipo cualitativa, vamos a necesitar hacer cuadros y hacer ciertas cuantificaciones, e inclusive podemos sacar ciertos indicadores a pesar de que sea una variable cualitativa. Entonces, en este sentido, lo que les sugiero es que siempre en tipo utilicen el tipo numérico. No, que nos está representando no solamente a las variables cuantitativas, sino que también nos va a permitir hacer el cálculo de ciertos indicadores. Si optamos por cadena, que es más para variable cualitativa, no podríamos hacer ciertas cosas como el cálculo de algunos indicadores que se los puede trabajar. Entonces, la sugerencia es que siempre vaya como numérico, como si fuese variable cuantitativa, aunque no sea variable cuantitativa. Entonces, aquí tenemos el ancho según el número de dígitos que va a tener el nombre y los datos de nuestra variable. Entonces, lo general es que tenga 8 decimales. Si estamos hablando de la variable sexo, no vamos a tener decimales, porque es una variable de tipo cualitativa. Creo que es bueno que en este momento hagamos la diferenciación entre una variable cualitativa y una variable cuantitativa. Entonces, en estadística y en los métodos cuantitativos en general,
diferenciamos las variables en cuantitativas y cualitativas. Las variables cuantitativas son aquellas que se pueden expresar de forma cuantitativa, en forma de número. Por ejemplo, la estatura de las personas se expresa, digamos, en metros, 1,80, 1,70, 1,60, 1,65, o en centímetros, 165 centímetros, 180 centímetros, pero se está expresando en términos de número. Entonces es una variable cuantitativa. Las variables cualitativas son aquellas variables que se expresan en términos de atributos, de cualidad. Por ejemplo, esta variable sexo es una variable típicamente cualitativa, cuyas respuestas van a ser masculino, femenino, o según las metodologías y recomendaciones de Naciones Unidas, que tiene que llevar una opción C. Entonces, masculino, femenino u opción C. Entonces, eso para diferenciar variables cuantitativas y cualitativas. Enseguida vamos a ver cómo hacemos una clasificación de esto en SPSS. En la etiqueta se recomienda que vaya la pregunta. Esto porque cuando vayamos a elaborar los datos en el SPSS, por defecto, el título de los cuadros va a ser lo que esté en la etiqueta. Entonces, por un tema práctico, metodológico, es bueno que en la etiqueta vaya la pregunta tal y como está en el cuestionario. Entonces, estoy pegando. Y era favor indique a qué sexo corresponde. Cuando hablamos nos referimos a valores, nos estamos refiriendo a si es variable cuantitativa, que tiene que llevar siempre esta respuesta de ninguna. Pero si es variable cualitativa, va a tener ciertas categorías, como en este caso. La variable es cualitativa y va a tener ciertas categorías. Hacemos clic ahí, aquí, y vamos a tener, ¿cuáles son esas categorías de sexo? Uno, que puede ser mujer. Añadimos. Dos, que puede ser hombre. O puede ser al revés, ¿verdad? Esta es una variable típicamente dicotómica porque tiene dos opciones, hombre o mujer. Entonces aceptamos. Ya tenemos las categorías introducidas y aceptamos. Entonces acuérdense, cuando es variable cualitativa vamos a tener que introducir en valores las categorías respectivas. Valores perdidos, ninguna, no es recomendable trabajar con valores perdidos. Y aquí, digamos, es el ancho de columnas, es similar a este ancho, pero aquí no consideramos el número de dígitos, sino consideramos un tema de a pesar de los dígitos, cuánto de ancho quisiésemos que tenga cada variable en la vista de datos. A ver, vámonos a la vista de datos. Fíjense, estamos configurando esta variable sexo. Entonces, es posible que según el número de dígitos sea suficiente 4. ¿Sí? Y ahí vamos a tener, digamos, masculino o femenino. Bueno, dijimos hombre o mujer, no masculino o femenino. En el caso de hombre, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos vamos a necesitar. ¿Está bien? Entonces, a la variable sexo podríamos ponerle, vamos a la vista de variables, podríamos colocarle, según el número de dígitos, 8, o más bien 6. 6 es suficiente. Pero
en el ancho de columnas podemos colocar 8 para que, digamos, todas las columnas sean de una anchura de 8 dígitos, ¿sí? O si quiero justo 6, de acuerdo al número de dígitos. Entonces, esta anchura es de acuerdo al número de dígitos y esto es de acuerdo a cómo quiero que se vea a pesar del número de dígitos. Aquí le puedo poner 10. Pero en algún momento, cuando utilizo una anchura de las columnas sin considerar el número de dígitos, tanto del nombre y de las respuestas que voy a tener, entonces me va a ocasionar problemas de espacio, porque si tengo 200 variables, me va a faltar espacio. Entonces, si tengo 200 variables, de pronto es mejor que la variable sexo tenga esa anchura. Y veamos que sería una anchura de 3 en este caso, ¿verdad? Como es que quiero que se vea. Entonces, seguimos. Alineación. Bueno, aquí los datos, ¿cómo quiero que estén alineados? Justificarse hacia la derecha, hacia la izquierda o al centro. Entonces, en este caso, es recomendable que estén alineados a la derecha. ¿Sí? Si se trata de una variable cualitativa, aunque si es cualitativa puedo optar por cualquiera de estas. Pero si es numérica, obligatoriamente va a tener que ser a la derecha para que podamos hacer comparación de cifras y decimales, ¿verdad? Medida. Ahora bien, habíamos dicho que existen dos tipos de variables, las cuantitativas y las cualitativas. Cuando son variables cuantitativas, tenemos que seleccionar siempre escala, cuando son cuantitativas. Y cuando son cualitativas, ya sea ordinal o nominal, una de estas dos. ¿Cuándo utilizamos ordinal? Primero, cuando la variable es cualitativa. Y segundo, si tiene un cierto orden natural preestablecido. Por ejemplo, si tengo la variable edades expresadas cualitativamente en niño, joven y adulto. Entonces, esa variable, niño, con sus categorías, niño, joven y adulto, que seguramente va a ir en valores, 1 niño, 2 joven, 3 adulto, ¿sí? Entonces, es una variable cualitativa ordinal, porque tiene un cierto orden, porque necesariamente tiene que ir 1 niño, 2 joven, 3 adulto, porque ese es el orden natural. Pero, por ejemplo, si fuese la variable, por ejemplo, sexo, la que hemos utilizado, cuando hablamos de la variable sexo, las categorías son mujer o hombre o mujer. ¿Y cuál es el orden natural? ¿Tiene o no tiene? No tiene. Porque eso va a ser criterio del investigador. Si quiere colocar una mujer y quiere colocar 2 hombres, bueno, eso es criterio del investigador. ¿Está bien? En este caso, entonces sería nominal. Ahora bien, una vez que hemos llegado hasta ahí, finalizamos con el sol. Cuando estamos haciendo este trabajo, siempre tiene que estar en sol de entrada, ¿de acuerdo? Porque estas otras opciones se utilizan en otro tipo de trabajos. Entonces, cuando estamos configurando nuestra variable, siempre tiene que estar en sol de entrada. Ahora bien, intencionalmente, cuando he hablado de la variable sexo, ¿cuáles son las categorías de la variable sexo? Habíamos dicho aquí en valores, vamos a hacer tic. Habíamos dicho que las categorías serían hombre y mujer, o mujer y hombre. Y precisamente, inclusive en los
en algunos libros de texto de tutoriales del SPSS, he visto que clasifican algunos autores que seguramente no son muy entendidos en estadística y tal vez son más especializados en la parte del manejo del SPSS sin tener mucha base estadística. Entonces, yo lo he hecho intencionalmente esto para mostrarles el error. Cuando hablamos de la variable sexo, es una variable típicamente dicotómica. Cuando hablamos de típicamente dicotómica, estamos haciendo referencia a una variable que tiene dos alternativas, en este caso hombre-mujer. Aunque les decía que por recomendación de Naciones Unidas tendríamos que incorporar una opción C. Bueno, no lo estamos haciendo en este caso, pero deberíamos hacerlo. Pero el fondo de esto es que esto está mal expresado con 1 y 2, porque de esta manera no puede ser trabajado estadísticamente. Esta variable no puede ser trabajada estadísticamente. Si lo dejamos así, no se van a poder hacer muchas cosas en adelante con aplicaciones estadísticas básicas y avanzadas. Lo correcto cuando tenemos una variable dicotómica, es decir, cuando tenemos dos opciones, lo correcto es hacer esto. Vamos a corregir. Estoy haciendo clic en hombre. Al hacer clic me aparece la ventana de esta forma. Y si mujer es 1, la otra categoría tiene que ser 0. Entonces le pongo cambiar. De tal manera que queda 1 mujer, 0 hombre. Una variable dicotómica tiene que estar expresada de esta manera. O podría ser al revés. Depende de lo que quiere hacer el investigador. Y para fines comparativos siempre es bueno expresarlo de esta manera. 1 que nos muestra la presencia de un atributo. Y el 0 que nos muestra la ausencia de ese atributo. En este caso sería 1 nos muestra la presencia del atributo mujer y 0 nos muestra la ausencia de ese atributo mujer, es decir, hombre. Ambos son dicotómicos, o uno o el otro. Entonces, ¿es mujer o no es mujer? Expresado en esos términos. ¿Es mujer o no es mujer? Si no es mujer, es hombre. Entonces, aceptamos. Y con esa aclaración ya tenemos configurada nuestra primera variable. Nos vamos a la vista de datos y fíjense, ya está configurada nuestra primera variable, que es la variable sexo. Ahora noten que cuando configuramos está en forma horizontal. Una vez que se ha configurado esto en la vista de variables, vamos a la vista de datos, aparece en forma vertical o en forma de columna. Entonces, en la vista de datos las variables aparecen en forma de columna y en la vista de variables aparecen en forma de fila. Esa es una regla estadística, que las variables en la vista de variables, como en la encuesta, vamos a ir a la encuesta. Miren, en la encuesta, cada pregunta está en forma de fila, ¿sí? Y para hacer el vaciado de datos, cada pregunta que les representa una variable va a estar expresado en forma de columna. Eso es una regla estadística. Cuando es el cuestionario, cada variable está expresada en forma de fila y al hacer el vaciado de datos se expresa en términos de columna.
Muy bien. Seguimos con la siguiente variable, que en este caso va a ser, vamos a la boleta de encuesta. La edad, ¿sí? Estamos en la pregunta 2. ¿Cuál es su edad? Y esto va a ser medido en años, ¿no? Las copiamos. Vamos al SPSS, aquí en el icono de abajo. Y aquí un nombre corto, que puede ser edad del encuestado. Dijimos, si con el tabulador escribimos aquí, presionamos el tabulador, automáticamente algunas opciones se van a configurar, pero opcionalmente. Habíamos dicho que siempre esto tiene que ser numérico, la anchura según el número de dígitos, en 8, bueno, es estándar. La edad puede expresarse con decimales. De pronto sí, pero no es recomendable, porque habría que tomar muchas consideraciones si lo hacemos eso, el tema de la transformación, cómo va a ser la transformación de los decimales a meses. Entonces, no les recomiendo que se haga eso. Y aquí en la etiqueta copiamos la pregunta. ¿Cuál es su edad? Entonces aquí, esta es una variable típicamente cuantitativa. Entonces, habíamos dicho, aquí en valores, cuando es cuantitativa siempre tiene que ir ninguna. Cuando es cualitativa, como en la pregunta 1, tenemos que introducir aquí en valores las categorías de esa variable. En el caso de la variable sexo, sus categorías eran hombre-mujer. Pero si es cuantitativa, típicamente como esta variable edad, que es típicamente cuantitativa, en valores tiene que ir ninguna, porque si es una variable edad expresada en términos numéricos, no va a haber necesidad de que tenga valores, salvo que quisiésemos categorizar, lo cual se puede hacer. Digamos, edades de 18 a 25 años, de 25 a 30, en ese caso sí utilizaríamos. Pero en este caso no queremos hacer esa categorización, entonces se queda como ninguna en valores. Perdidos, es recomendable que no haya valores perdidos. Columna, el ancho de la columna 8, podemos reducir, pero es lo estándar. Lo dejemos en 8. Oh. Aquí era 3 y aquí era 8. Muy bien, la alineación es recomendable en la derecha, aunque esta sí es de gusto. Sí es cualitativa, pero si es cuantitativa, obligado que tenga que ser justificado o alineado a la derecha. Y entonces aquí, en medida, habíamos dicho que cuando es variable cuantitativa, en todos los casos usamos escala y rol de entrada. Muy bien. Entonces tenemos una variable cualitativa y una cuantitativa, y ahí hemos visto cómo se configura ambos tipos de variables. Seguimos con el cuestionario y tenemos la tercera pregunta. Dice, ¿cuál fue su mayor grado de instrucción alcanzado? Y entonces ya lo vamos a hacer un poco más rápido. Digamos, instrucción. Numérico. Bueno, he presionado tabular. Decimales 0. Y aquí pegamos la pregunta. Y como es variable cualitativa, porque tenemos estas opciones: primaria, secundaria, técnica, universitaria de pregrado, universitaria de posgrado.
Entonces es cualitativa, primaria, secundaria, técnica. Eso vamos a traducir. Secundaria 3, técnica. Ya sabemos cómo hacerlo, añadir. 4. Universitaria de grado. Jakieś plany zmyślę? A ja będę. Y 5, universitaria de posgrado. Y aceptamos. Claro, esta no es dicotómica, entonces se puede ir del 1 al 5. Aunque también se la puede volver dicotómica para hacer ciertos trabajos. Digamos, universitaria puede ser 1 y todo el resto puede ser 0. Podemos en algún momento hacer esa modificación, pero eso, digamos, si la investigación fuese de alcance explicativo cuando estamos construyendo modelos, en ese tipo de casos se podría usar. Pero convencionalmente, para hacer la configuración primaria, de esta manera está bien. Entonces aceptamos. Valores perdidos, ninguno. Columnas, el ancho de columnas 8 está bien. Alineación derecha. Aunque esto puede ser opcional porque es cualitativa. Y aquí, ¿qué tipo de medida es? Escala, no, porque no es cuantitativa, es cualitativa. Entonces, el tema es si va a ser escala ordinal, si tiene un cierto orden, ¿sí? O no tiene un cierto orden. Si estamos hablando de educación primaria, secundaria, técnica, bueno, hasta acá, estas dos sí tienen una secuencia. Después le sigue la técnica y la universitaria, no. Después puede ser independientemente técnica o puede ser universitaria, ¿sí? Pero tiene un cierto sentido, aunque digamos aquí sería la excepción. Entonces, esta podría ser ordinal o podría ser nominal, no necesariamente ordinal, porque tiene excepciones. Entonces la vamos a colocar como nominal, porque tiene esas excepcionalidades, no tiene un cierto orden seguido. Muy bien, son de entrada y vamos a la siguiente pregunta. La 4. ¿Consume usted comida rápida una vez al mes? No. ¿Consume usted comida rápida aunque sea una vez al mes? Y la respuesta es sí, no. Entonces vamos al SPSS y vamos a resumir, por ejemplo, con la palabra consume. Numérico, he presionado tabulador. Aquí en decimal va a ser 0 y aquí copiamos la pregunta. Y aquí, esta es una variable cualitativa porque la respuesta va a ser sí, no. Entonces valor 1, sí. Y ya sabemos 0, o sea, ausencia, no. Añadir y aceptar. Valores perdidos ninguno, ancho de columnas 8.
alineación derecha es lo más recomendable, aunque sea cualitativa, pero si es cualitativa podemos poner centrado, no hay mucho inconveniente, es tema de espacio y de estética. Y entonces aquí, ¿es ordinal o nominal? Es nominal, dicotómica. Sol de entrada. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes comidas consume usted con mayor frecuencia? Vamos a copiar. Bróster, pollo bróster, hamburguesa, pizza, hot dog y otros. Bróster, hamburguesa, pizza, hot dog y otros. Muy bien. Podemos colocar comida. Comida que consume, ¿no? Tabulador numérico, 0 decimales. Aquí pegamos la pregunta. Y como es una variable cualitativa, multicotómica, entonces vamos a necesitar categorías. Entonces hacemos clic en valores y vamos a empezar a categorizar. 1, pollo bróster. 2, hamburguesa. 3, pizza. 4, hot dog. Y 5, otros. A ver, vamos a comprobar. Pollo, hamburguesa, pizza, hot dog y otros. Pollo, hamburguesa, pizza, hot dog y otros. Está bien. Aceptamos. Muy bien. Valores perdidos ninguno. Columnas 8. Está bien. Alineación derecha. Lo recomendable. Y aquí. ¿Es nominal u ordinal? ¿Tiene un cierto orden? No, es nominal. Sol de entrada. Y vamos a la siguiente pregunta. Finalmente dice, ¿cuánto gasta aproximadamente al mes en el consumo de la comida rápida? Copiamos. Copiar. Esto con el mouse, ¿no? Con el clic derecho. Clic izquierdo o en este caso sería clic derecho. Y aquí podemos poner gasto. Tabulador, 0 decimales, y aquí pegamos. Aquí nos faltaba el signo de interrogación, ¿no? Copiar. Y control B, pegar. Ya. ¿Cuánto gasta aproximadamente al mes? Aquí en valores. Ninguno porque es variable cuantitativa. Valores perdidos, ninguno. Columnas 8, alineación derecha, sí o sí obligatorio porque es numérico. Y aquí en medida, como es numérico, escala. Entonces, estas que vemos en escala, ya sabemos que son variables cuantitativas. Las que vemos nominales u ordinales son cualitativas. Muy bien, con eso ya hemos configurado nuestra primera encuesta. Ya está configurada, ya está configurado para hacer el vaciado de datos nuestro instrumento de medición. Entonces podemos guardar, archivo, guardar como, y bueno, yo lo voy a guardar en el escritorio con el título como vamos a hacer el vaciado 01 y guardar. Esta ventana
nos muestra la acción de guardado que se ha realizado. Entonces lo podemos cerrar. Y dice, ¿desea guardar el contenido del visor? No. Pero ya sabemos que se ha guardado. Cuando se ha guardado, este icono del disco aparece en blanco y negro. Cuando no estamos guardando lo que estamos haciendo, aparece a colores. Muy bien, estamos en vista de variables. Ahora nos vamos a vista de datos. ¿Sí? Ahora, yo tengo un conjunto de encuestas ya a la mano, llenadas, como esta encuesta. Tengo un conjunto de encuestas llenadas. Entonces voy a ver la primera, voy a irles leyendo y bueno, y vamos a ir llenando demostrativamente. Entonces, en la pregunta sexo es masculino. Fíjense, cuando vamos a hacer el vaciado de datos, vamos a hacer columna por columna, pero dentro de la misma fila. O sea, vamos a llenar dentro de la misma fila pregunta por pregunta. Entonces aquí sexo, venimos con el mouse, con el cursor, hacemos clic ahí y nos sale una banderita, hacemos clic ahí y hombre. Vamos a darle un poco más de ancho para que se aprecie mejor. Ya. Edad. Aquí en la edad, 42 años. Grado de instrucción universitaria de pregrado. Consume, sí. ¿Qué tipo de comida? Aquí es pollo a la bróster. ¿Cuánto es su gasto? Dice 400 bolivianos. Listo. Fíjense, de esa manera hacemos la introducción de los datos. Viendo, en este caso, la barra de menús y la barra de herramientas. Si nos fijamos, estas son las barras de menús y estas son las barras de herramientas. Aquí hay un icono. Fíjense, ¿qué va a pasar con, por ejemplo, la variable sexo, instrucción y comida? Fíjense, ¿qué va a pasar si hago clic en este icono que corresponde a etiquetas de valor? Hago clic y miren, la variable cualitativa no cambia. Lo que cambia es la variable cuantitativa. Acuérdense que cuando hablábamos de sexo, 0 era hombre. Entonces nos está mostrando todo de manera numérica, inclusive la categoría. Porque la categoría es hombre. Hombre lo hemos denotado con el número 0. ¿Sí? Nivel de instrucción, el 4. El 4 era universitaria de pregrado. 1 era sí consume y 0 era no consume. Entonces 1 consume. ¿Qué tipo de comida? 1 era pollo bróster. Está así. Y a veces para llenar, para hacer el vaciado de datos de las encuestas, es más fácil hacer con números, pero tendríamos que memorizarlos. Otros lo ven más fácil hacerlo de la manera en que yo lo he llenado. Para ello volvemos a este icono, que es etiquetas de valor, y entonces aparece con sus categorías respectivas. Presionamos y aparece con números. De la manera en que les sea más fácil hacer el vaciado de datos, ¿sí? Entonces, de la misma manera, tengo otra encuesta. Es mujer de 35 años. Instrucción universitaria de posgrado. Consume
si consume comida rápida, qué tipo de estas comidas consume. Consume hamburguesa, cuánto gasta, $200. Ahí está. Y de esta manera podemos hacer el vaciado de datos cuando tenemos un cuestionario. De esa manera realizamos el vaciado de datos de este cuestionario. Una vez que ya lo hemos aplicado en la prueba piloto o ya sea en la fase definitiva de aplicación del cuestionario. En la prueba piloto se recomienda que por lo menos, aunque eso va a depender del tamaño de la muestra, por lo menos un 10% del tamaño de la muestra. Entonces, si la muestra va a ser de 100 encuestados, entonces el 10% sería 10 encuestas. Entonces, por lo menos un 10%. Y entonces en la prueba piloto podemos hacer la aplicación de este cuestionario a 10 personas, de acuerdo a la metodología del muestreo respectivo. Muy bien, perfecto. Entonces, de esta forma, hemos podido ver cómo podemos trabajar con el tema de encuestas. Y ahora les voy a compartir algo que es complementario a esto. A ver, les pido unos segunditos. A ver. Aquí está. Sí, les pido un par de segunditos. Ok. Ok, entonces ahora les voy a compartir. Ahora sí está bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, esto que vamos a ver también es complementario. Aquí. Ok. Las escalas. Bueno, esto a manera de aclaración. Al inicio me pidieron que les pase una parte de mi currículum y yo les pasé tal como ustedes pueden ver en pantalla. Economista de profesión de la Universidad Técnica de Oruro. Y bueno, aquí maestría en Administración de Empresas de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Y esa es una maestría
que pertenece a maestrías para el desarrollo. No es otra maestría de maestrías para el desarrollo, sino es la misma maestría. Y es una maestría en convenio con una universidad bastante conocida, ¿no? Pero es un convenio. El título es de Maestrías para el Desarrollo de la Universidad Católica Boliviana. ¿Está bien? Eso para siempre hay que cuidar las malas interpretaciones a veces. Muy bien. En pocas palabras, es una maestría en administración de empresas, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hablar de las escalas estadísticas, porque esto es complementario a cómo trabajamos las encuestas, y también es de suma importancia poder tener un panorama claro acerca de lo que son las escalas estadísticas. Y claro, cuando hablamos de escala, nosotros podemos decir que escala es una sucesión ordenada, ya sea por intensidad, por grado, de cosas distintas. Por ejemplo, la escala de colores, la escala musical. Y entonces ahí tenemos, estadísticamente hablando, tenemos 4 tipos de escalas. La nominal, la ordinal, la de intervalo y la de razón. La nominal sería aquella que está considerada como variable categórica. ¿Ya? Voy a retroceder. Cuando hablamos de nominal y ordinal, las dos primeras son cualitativas categóricas. ¿Ya? Y las siguientes van a ser cuantitativas. Entonces, estas dos, cualitativas y cuantitativas. Hablando estadísticamente en términos generales. Entonces decíamos que la nominal es cualitativa, es decir, categórica, y que consiste en designar o nombrar las observaciones. ¿Ya? Las categorías son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas. No es posible ordenar las categorías, porque no existe un orden natural preestablecido. Entonces se dice que son dicotómicas y no son ordenables. Ejemplo, sano o enfermo. Sí, no. Hombre, mujer o mujer, hombre. Varón, mujer o mujer, varón. Estas son las nominales. Entonces, en síntesis, no tienen un orden natural preestablecido. Me he saltado. Y tenemos la ordinal. Cuando hablamos de variables cualitativas ordinales, por supuesto que estamos hablando de variables cualitativas. Dijimos nominal y ordinal son cualitativas. Entonces, esa es la primera cosa. La segunda cosa es que sí tienen un orden natural preestablecido. ¿Sí? Entonces, por eso dice ordinal. ¿Sí? Entonces aquí dice, cuando las observaciones no solo difieran de categoría a categoría, sino que además pueden clasificarse por grados de acuerdo a algún criterio de orden. Ejemplo, lo que indicábamos, ¿no? Niño, joven, adulto. Entonces, el criterio edad expresado como variable cualitativa sí tiene ese orden natural preestablecido. Niño, joven y adulto. Estaría mal decir niño, adulto y joven, porque estamos rompiendo ese orden natural preestablecido que tiene. Entonces, las variables ordinales son aquellas que sí tienen ese orden natural preestablecido. Ahora vamos a las dos cuantitativas.
Y ahí tenemos que hablar de escalas de intervalo. Ahora bien, obviamente estamos diciendo, esta es cuantitativa. No solo distingue orden entre categorías, sino que también pueden discernirse diferencias iguales entre las observaciones. Se considera unidad de medida según un parámetro, ¿no? Pero la principal característica de la escala de intervalo es el cero relativo. ¿Qué quiere decir este cero relativo? Que el valor de cero no indica ausencia de la característica. No indica ausencia y es parte de la escala, ¿sí? Es decir, esta característica está presente y existe como escala el cero. Por eso dice cero relativo. Ejemplo, en la temperatura nosotros podemos hablar de 0 grados. Y cuando hablamos de 0 grados no estamos hablando de ausencia del atributo, estamos hablando del cero como parte de la escala que estamos midiendo. Porque cuando decimos 0 grados, ya nos imaginamos que está haciendo tanto frío que seguramente está congelando, ¿sí? Si dejamos el agua a la intemperie, seguramente se va a congelar. Aproximadamente a los 0 grados se congela, ¿no? Entonces, también podemos hablar de altura sobre el nivel del mar. Entonces, ¿a qué altura está? No lo sé. ¿A qué altura está sobre el nivel del mar, digamos? No lo sé, digamos, Iquique. Entonces, alguien dirá, bueno, no sé, es solamente un supuesto. Está a 0 metros sobre el nivel del mar. Listo. Entonces, es parte de la escala. Es parte de la escala. A diferencia de la escala de razón, o que también se llama proporción, que también sería cuantitativa, y aquí el cero absoluto, ¿sí? Se considera como ausencia de la característica o atributo, a diferencia de la escala de intervalo. La escala de razón, en la escala de razón, el cero absoluto representa ausencia de la característica o atributo. Ejemplo, ¿sí? Si hablamos de distancia, ¿ya? Entonces podríamos decir cero de distancia. Entonces, a ver, digamos, ¿a qué distancia está Juan de Pepito? Está a 0 de distancia. ¿Qué entendemos que está a 0 de distancia? Que entre ellos no hay ninguna distancia, probablemente están uno al lado del otro. Entonces, ahí el 0 significa ausencia. ¿Sí? Ausencia. En cuanto a masa y peso, por ejemplo, en cuanto a peso, ¿cuánto pesa, digamos, un pedazo de plastoformo? No pesa nada, ¿sí? Pesa 0. Entonces, ese 0 quiere decir ausencia de peso. Básicamente, entonces, existen estas 4 escalas, estadísticamente hablando: nominal, ordinal, escala de intervalo y escala de razón. Ahora bien, cuando hablamos del SPSS, en el SPSS considera la escala nominal como parte de las variables cualitativas, considera la escala ordinal como parte de las variables cualitativas, pero cuando hablamos de variable cualitativa, es decir, escala de intervalo y escala de razón, esos lo engloba en lo que sería solamente escala. Entonces, no separa el SPSS, escala de intervalo y escala de razón. Ojo, porque cuando manejamos otro tipo de software,
algunos funcionan de manera distinta al SPSS. En el SPSS, entonces existe solamente, hablando de escalas, nominal, ordinal y escala. Es decir, variable cualitativa nominal, cualitativa ordinal y escala o variable cuantitativa. Esa aclaración era necesario hacerla y ahora sí. Estamos listos para las preguntas. ¿Qué pregunta tienen hasta aquí, por favor? Buenas tardes, muy interesantes lo que expuso y Buenas se tardes. entendió y queda todo comprendido. Muchas gracias, Heidi. Muchas gracias. Pero de todas maneras, me imagino que como están grabando, me imagino que van a compartir la grabación. Entonces, también si alguien se ha quedado en alguna parte, seguramente con eso van a tener el material para poder hacer un repaso. Claro, en este caso todavía se ha visto cómo hacer la configuración de variables en el SPSS y segundo, cómo hacer el vaciado de los datos, ¿no? Queda pendiente cómo hacer el procesamiento de datos en SPSS. Entonces, este seminario taller está diseñado para llevarse a cabo en dos partes. En la segunda parte vamos a ver cómo hacer el procesamiento de información. ¿Ya? Entonces ahí un poco vamos a hacer gráficos, vamos a hacer tablas e inclusive podríamos hacer algunos indicadores. Ahora no sé si nos alcanza algo de tiempo. Podríamos avanzar algo en el tema de indicadores. Pero a ver, veremos qué preguntas tienen primero. Les voy a ceder el micrófono, por favor. Si tienen alguna consulta, pregunta, comentario, adelante, por favor. Porque tiene que ser participativo, ¿no? El seminario taller. No solamente tiene que hablar el expositor, ¿no? También tienen que participar. Tienen que participar los participantes. Entonces, los participantes tienen que ser muy participativos. Entonces, tienen la palabra. Adelante. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. En la encuesta, para esta encuesta, esa planilla que has realizado, Buenas tardes. ¿es para todo tipo de encuestas o solo para comidas Ahora rápidas? sí. Buenas tardes, Juana. Adelante, por favor, Juana. Con respecto a la encuesta que hizo, Creo que, ¿esta forma tiene es para varias dificultades con la encuestas o solo señal para una forma? y probablemente por eso es que... Hola, ¿me escucha? A ver, mientras soluciona Juana su dificultad de audio, en el chat tenemos una pregunta y dice buenas tardes a todos. Y la pregunta es la siguiente: ¿es necesario en sexo poner 0 y 1 cuándo utilizarlas? Muy bien, muy buena pregunta. Esta variable, que es la variable sexo, como se comentaba, generalmente solamente en este caso se colocan dos opciones: masculino, femenino o hombre-mujer. Hay recomendaciones de Naciones Unidas, hay metodologías que recomiendan, ya estamos en derechos de quinta generación en el mundo, ¿no? Entonces, hoy en día, por una cuestión de grupos que son reconocidos por organismos como Naciones Unidas, entonces nosotros tendríamos que colocar una opción C, ¿ya? Entonces, hombre, digamos, mujer y opción C, ¿sí? Por tema de derechos de quinta generación, donde las personas tienen derecho digamos, también ¿cómo se llama?
tener sus propias preferencias, ¿no? Entonces, en esto, supongamos que solamente es hombre o mujer, o a ver, veamos otro ejemplo. Las variables, por ejemplo, que se expresan solamente con dos respuestas posibles, ¿sí? Entonces aquí podríamos ver, por ejemplo, ¿estudia o no estudia? ¿Es soltero o casado? ¿Sí? Fuera de la variable sexo. ¿Es soltero, es casado, estudia, no estudia? Por ejemplo, en la carrera hemos trabajado un equipo justamente hace unos días atrás y hemos hecho un diagnóstico. Han debido ver un cuestionario de las condiciones en que reciben sus clases virtuales los estudiantes de ciencias del desarrollo. Entonces hemos trabajado con ese diagnóstico, ya, claro, con la participación de las autoridades de la carrera, ya, para ver en qué condiciones los estudiantes reciben, digamos, sus clases virtuales. Y una de las cosas que hemos podido ver es que existe mucha vulnerabilidad en los estudiantes en el sentido de que muchos de ellos no tienen internet con conexión a domicilio. Entonces, las clases virtuales sí deberían darse en ciertas condiciones de tal manera que la mayor parte deberían tener conexión domiciliaria. Entonces, es una vulnerabilidad que se ha identificado. Y claro, seguramente no pasa solamente en la carrera, seguramente pasa en todas las carreras, en la universidad. No solamente en la universidad, seguramente pasa en otras universidades. Inclusive hablando con algunos colegas que son docentes en universidades privadas, en una actividad académica que tuvimos, colegas de varias universidades públicas privadas, entonces comentaban también algunos colegas que el problema no solamente es en los estudiantes de universidades públicas, sino que también hay estudiantes de universidades privadas que tienen el mismo problema, porque al parecer también hay gente muy humilde, gente de escasos recursos, estudiando en universidades privadas. Algunos de ellos, por ejemplo, están con beca. Entonces tienen beca, ya. Beca por, digamos, haber sido muy buenos estudiantes de colegio, haber sido, digamos, los mejores de su promoción. Entonces, en base a eso han recibido una beca. Y muchos de ellos están estudiando en una universidad privada. Pero el hecho que tengan beca no quiere decir que la universidad les va a pagar su internet domiciliario. Digamos, el pago, el monto de la beca será para el tema de la colegiatura. Entonces, miren, por ejemplo, ahí la pregunta sería, si aplicamos un cuestionario a estudiantes universitarios de universidades públicas, privadas, ¿tiene internet con conexión a domicilio, Wi-Fi ilimitado? ¿Sí? Porque esa es la característica, ¿no?, de la conexión domiciliaria. Y seguramente la respuesta será sí, no. Entonces, es una variable característicamente dicotómica. ¿Por qué dicotómica? Porque solamente tiene dos opciones. Sí, no. ¿Sí? Solamente hay dos respuestas. Estas variables son tradicionalmente las variables nominales. Entonces, se las puede clasificar ante la ausencia como 0 y ante la presencia como 1. Por ejemplo, sí, 1, no, 0. ¿Ya? Esa sería la manera más adecuada estadísticamente hablando. Pero yo he visto en libros, hay libros de SPSS que clasifican como, digamos, sí, 1, no, 2. ¿Sí?
O si son 3 opciones, opción A 1, opción B 2, opción C 3. Bueno, en ese caso se podría entender, digamos, el error. Pero cuando solamente es dicotómica, debería ser 1 y 0. No 1 y 2. ¿Sí? Entonces, 1 que sea la categoría sí y 2 que sea, o más bien 0, la categoría no. Es decir, ausencia. 1 ante la presencia y 0 ante la ausencia. ¿Por qué razón se hace esto estadísticamente? Porque cuando trabajamos con modelos multivariantes, ¿sí? Es decir, por ejemplo, un modelo de regresión lineal múltiple, que no es otra cosa que una regresión donde tenemos una Y y tenemos varias X. Entonces, esas X pueden ser cuantitativas o cualitativas. Es decir, pueden ser numéricas o pueden ser dicotómicas. ¿Ya? Entonces, en un modelo de regresión lineal múltiple, tranquilamente podemos trabajar con variables dicotómicas, variables, ¿sí?, dicotómicas como parte del modelo. Y a veces salen resultados excelentes haciendo ese trabajo. Por ejemplo, para ver el tema de hombres y mujeres, para diferenciar, no sé, por ejemplo, podemos ver rendimiento académico, ¿sí? Y podemos comparar rendimiento académico como variable y que esté en función a varias variables X. Y una de las variables puede ser dicotómica sexo, hombre-mujer. Entonces, ahí nosotros vamos a tener resultados, vamos a obtener resultados comparativos entre hombre y mujer. Entonces, es una gran cosa que se puede hacer con modelos de regresión lineal múltiple. Pero si codificamos con 1 y 2, no vamos a poder hacer eso. Ningún software nos va a aceptar. Para que el software nos acepte el uso de variables dicotómicas, entonces tienen que estar expresadas como 1 y 0. ¿Sí? Además que cuando están como 1 y 0, se puede hacer el filtro para porcentajes, cuántos son varones, cuántos son mujeres, cuántos tienen acceso a Internet, cuántos no tienen, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa es la utilidad de utilizar esta codificación 1 y 0 cuando estamos hablando de variables nominales. ¿Sí? Muy bien. Y después hay otra pregunta, dice, en cuanto a la configuración que hizo para las encuestas, ¿es válido para todo tipo de encuestas? Sí, digamos, es la forma en que vamos trabajando las variables, ¿sí? Es la manera correcta en que deberíamos trabajar primero la configuración de las variables y segundo el llenado de los datos en lo que va a ser nuestra base de datos, ¿no? Nuestra base de datos que hemos configurado, cuyas variables hemos configurado. Entonces le ponemos un nombre a esa base de datos, ¿sí? Y claro, en toda investigación siempre vamos a tener, en toda investigación cuantitativa, siempre vamos a tener al menos una base de datos. Podemos tener varias o podemos tener varias variables en una sola base de datos. ¿Sí? Eso es lo ideal en todo caso. No hay más preguntas en el chat. Ahora sí. ¿Quién va a encender su micrófono y va a hacer alguna consulta? ¿Nadie? Buenas tardes, dicen. Adelante, estamos a la espera de que... Dicen una consultita, por decir, en el procesamiento que realizó, utilizó números enteros. Sin embargo, cuando, por ejemplo, si hiciera una pregunta, por decir, ¿qué grupo más o etario menos, más esta es una forma en que nosotros podemos
trabajar y configurar las variables, ¿ya? Utilizando, digamos, esas descripciones que hemos hecho, ¿ya? Entonces, no importa cualquier tipo de encuesta, con esos mismos principios puede ser trabajada en el SPSS. Cualquier tipo de encuesta, con los mismos principios. Por supuesto que hay cuestionarios que son muchísimo más complejos, que hay que trabajarlos en forma de matriz. Ya son cuestionarios mucho más complejos como los cuestionarios que trabaja el INE. Entonces ahí, digamos, tenemos una pregunta que se va desdoblando, ¿sí? Una pregunta que se refiere a un determinado tema y esa pregunta se va desdoblando a más preguntas. Entonces la idea en ese caso, que son cuestionarios muy complejos, que también tienen una esencia, la idea sería trabajar también en ese sentido, desdoblando las respuestas. ¿Sí? Es decir, al final en cada pregunta vamos a tener toda una matriz de datos. ¿Sí? Entonces la idea es solamente seguir las preguntas, nada más. Y claro, si es una pregunta, digamos, de un grupo, entonces separamos por grupos. Grupo 1. Y entonces ahí tiene una pregunta que compone varias preguntas al mismo tiempo y bueno, seguimos el mismo principio y de la misma manera nosotros vamos configurando estas variables. ¿Sí? Perfecto. A ver, ¿cuántos estamos en sala? 35 estamos en sala. Creo que éramos más. Hemos debido ir quedando 35 en el camino. Muy bien. ¿No tienen alguna otra pregunta? ¿Nada? ¿No? Perfecto. Entonces, bueno, tengo todavía material, pero no sé si vamos a concluir acá o podemos avanzar un poco más, aunque no me gustaría quedarme en la mitad del material que tengo. Entonces, yo creo que vamos a tener que dejar lo que resta para la siguiente semana. No sin antes, tenía que aclarar el tema de, digamos, el tema de variables cualitativas y cuantitativas, ¿está bien? Y claro, de acuerdo a, podemos mencionar, por ejemplo, a algunos autores como Hernández y otros, ese es el libro clásico que todos conocen, ¿verdad? Roberto Hernández, Sampieri y otros, ¿no? Metodología de la investigación, ahorita ya está en su 5ª edición, no, está en la 6ª edición, ¿sí? Entonces, este texto podemos mencionarlo para sustentar esto. También podemos utilizar a otro autor que es César Augusto Bernal, que también está publicado, me parece, por McGraw-Hill, este editorial. Y él también nos habla de lo que son las variables cualitativas y cuantitativas. Entonces, cuando nosotros hablamos de software estadístico, ¿sí? De acuerdo a estos autores, existen investigaciones de alcance, o más bien de enfoque cualitativo y cuantitativo. Dicen de enfoque. A diferencia de Ruth Sautu, de la Claxo de Argentina, del Centro Latinoamericano de Estudios Sociales, que ella dice paradigmas de investigación. Pero ya sea que los consideramos como paradigmas de investigación o ya sea que los consideramos como enfoques de investigación, entonces existen los cualitativos y los cuantitativos. Ahora bien, cuando hablamos de estadística, no estamos hablando del enfoque de investigación cualitativo, netamente estamos hablando del enfoque de investigación cuantitativo en la línea de Hernández, en la línea de César Augusto Bernal, en la línea de Ruth Sautu, etc. Entonces,
Y cuando hablamos de tipos de investigación o de alcances de investigación, entonces nosotros estamos hablando del alcance exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Aunque algunos, como César Augusto Bernal, va más allá, dice los predictivos y los aplicativos fuera de esos primeros. En este sentido, nosotros hablamos de investigaciones, la primera que sería la exploratoria, que sería propiamente la investigación cualitativa. Entonces aquí no hay estadística, no hay datos estadísticas, no hay nada de números. Cuando pasamos a la exploratoria, más bien de la exploratoria a la descriptiva, ahí sí empezamos a utilizar estadística o métodos cuantitativos. Podemos utilizar estadística descriptiva. Cuando entramos o subimos un nivel más, tenemos el tipo de investigación correlacional. Entonces ahí utilizamos la estadística correlacional, como ser coeficiente de correlación, y ahí la dócima del coeficiente de correlación, que si la correlación es igual a 0 o no es igual a 0, la hipótesis nula nos dice que no existe correlación, es decir, que la correlación es igual a 0. Y entonces esa hipótesis nula nosotros o la aceptamos o no la aceptamos, es decir, la rechazamos. Y si rechazamos esa hipótesis nula, quiere decir que la correlación es diferente de 0, quiere decir que sí existe correlación. Entonces, que existe correlación entre variables. Y eso es otro tipo de estadística. Y cuando hablamos de investigaciones de alcance explicativo o causal, estamos hablando de otro tipo de estadística. Podría ser, por ejemplo, modelos de regresión de cualquier índole. Bivariante, multivariante, lineal, no lineal, etc. ¿Ya? Entonces, resumiendo, tenemos investigaciones cualitativas e investigaciones cuantitativas. Cuando hablamos de paquete o software estadístico, estamos hablando de estadística. Y cuando hablamos de estadística, en el contexto de la investigación, netamente estamos hablando de investigaciones cuantitativas, porque en las investigaciones cualitativas son texto, puro texto, ahí no entra número, puro texto. Entonces, en las investigaciones cuantitativas sí entra estadística, ¿ya? De acuerdo al nivel de investigación, descriptivo, correlacional, explicativo, en la línea de Hernández, Sampieri y otros, o si quieren, yendo más allá, en la línea de César Augusto Bernal, que dice también predictivas, aplicativas, investigaciones de ese tipo. Entonces, cuando estamos hablando de paquetes estadísticos, estamos hablando netamente de investigaciones cuantitativas, ¿sí? Que también pueden ser cuantitativas cualitativas, ¿sí? Pero son en sí cuantitativas o mixtas entonces. Y en las investigaciones cuantitativas y en la estadística conocemos las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas que se pueden expresar de forma cualitativa mostrando atributos, ¿sí? O cualidad. Y las variables cuantitativas son aquellas que se expresan en términos de cantidad, ¿sí? Ejemplo, cuantitativo, edad, la edad que se expresa en años, ¿no? Digamos 5, 10, 20 años. Puede ser, decíamos, edad, puede ser estatura, puede ser calificaciones, puede ser promedio de calificaciones, ¿sí? Esas son variables cuantitativas tradicionales. Y las variables cualitativas son las que estábamos describiendo hace un momento. Sexo,
masculino, femenino y opción C, digamos. Ahí está. ¿Tiene internet, conexión de internet domiciliaria en su casa? Sí, no. Esa es una variable que nos va a medir el tema de si cuentan con internet domiciliario en su casa. El otro. Cuenta con, a ver, otra variable que podría ser cualitativa. Dispositivos con que cuenta para pasar sus clases virtuales, ¿sí? Digamos, cuenta con celular para pasar sus clases virtuales, sí, no. Pero esa variable de si cuenta con el dispositivo celular para pasar sus clases virtuales es otra variable. Netamente cualitativa, porque la respuesta es sí, no, que se va a expresar como 1, 0. ¿Está bien? Digamos, podría ser lugar de nacimiento. También es una variable netamente cualitativa, multicotómica, porque seguramente hay estudiantes que han nacido en un lugar, otros en otro lugar, otros en otro lugar, entonces va a haber distintas opciones, multicotómica. No solamente va a ser dicotómica, ¿sí? O puede ser tricotómica. ¿Está bien? Entonces, esto había que aclarar, porque en el título del seminario taller dice paquetes estadísticos cualitativos y cuantitativos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de paquetes estadísticos, decimos paquetes estadísticos, ya automáticamente estamos hablando de investigaciones cuantitativas. Pero dentro de las investigaciones cuantitativas sí tenemos variable cuantitativa y variable cualitativa. Perfecto. Entonces eso espero que quede así sumamente claro. Ahora sí, ¿alguna otra consulta? Juana. Juana quería consultar. A ver, intentemos si ahora se puede. Adelante, Juana. Buenas tardes, le envié mensaje en chat. Ya me respondió, gracias. Un arreglo a la mediana y la moda. Esos son indicadores de tendencia central. Enseguida entramos a otro grupo de indicador. Oh. Creo que estaba con doble audio y a lo mejor lo que estaban escuchando era el doble audio. Bueno, no sé si me han entendido lo que estaba exponiendo. ¿O es que estaban escuchando el otro audio? Bueno, un error técnico. Ok. Bueno, y justamente es parte del material que ya lo quería ir trabajando, pero es bastante extenso. No me gustaría quedar a medio camino. Muy bien. Entonces creo que podríamos quedar aquí y continuamos la siguiente semana. ¿Está bien? No sé si me han escuchado lo que les estaba comentando acerca de las variables cualitativas y cuantitativas. Creo que ya les estaba adelantando el material y creo que no me han podido entender. No sé si estaban escuchando el material o me estaban escuchando a mí. ¿Alguien nos puede comentar? Un error técnico. Lisa, buenas tardes, compañeros igualmente. Sí, Lisa, se ha podido escuchar, bueno, lo que nos estaba explicando. Okay. Y se ha podido entender. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Entonces, vamos a quedar acá. De todas maneras, tenemos una sesión más la siguiente semana.
Entonces, la siguiente semana va a ser un poco maratónica. Vamos a ver algunas alternativas de indicadores que tenemos para poder trabajar en el SPSS. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, agradecerles. Muchísimas gracias y hasta la siguiente semana. Entonces, muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a usted, Liz, por la enseñanza y sé que el otro igual ya nos va a servir mucho, Liz, todo lo que nos está enseñando. Muy bien. Eso espero. Muchas gracias. Entonces, hasta la siguiente semana. Hasta la siguiente semana, Liz. Hasta luego.